Cuando el Dr. Ethan Pierce, un geofísico brillante pero escéptico, se sumergió en una fisura de hielo que colapsaba durante una misión ultrasecreta a la Antártida, su corazón se detuvo durante 12 minutos. Pero lo que vio mientras estaba muerto desafía la ciencia, la lógica y la realidad misma. Transportado a un reino más allá de la muerte, se encontró con Jesús y se le mostró una verdad aterradora escondida bajo el hielo de la Antártida. Ahora que ha regresado de entre los muertos, lo arriesga todo para advertir al mundo antes de que sea demasiado tarde. Aquí está el testimonio personal del Dr. Pierce. Mi nombre es Dr. Ethan Pierce y lo que voy a contarle podría costarme la vida. Durante la mayor parte de mi carrera, me burlé de todo lo que no pudiera explicarse mediante análisis de datos y resultados repetibles. Yo era un hombre de lógica, un geofísico capacitado que había pasado más de 2 décadas estudiando patrones tectónicos, campos magnéticos y estructuras subglaciales, especialmente en el lugar más misterioso y menos comprendido de la Tierra, la Antártida. Nunca creí en conspiraciones, experiencias espirituales ni nada remotamente sobrenatural. Confié en los números. Confié en lo observable. Confié en la ciencia. Pero me pasó algo que la ciencia no puede explicar, y ahora lo arriesgo todo para decir la verdad. Porque alguien tiene que hacerlo. No escucharás esto en las noticias. No lo leerás en una revista científica, y si lo haces, quedará enterrado bajo el ridículo o etiquetado como ficción, engaño o desinformación. Eso no es un accidente. No quieren que esta historia salga a la luz, ni las instituciones, ni las corporaciones, y ciertamente tampoco los gobiernos involucrados. El Tratado Antártico no se trata solo de conservación y cooperación internacional, es una cortina de humo. Lo que hay debajo del hielo está oculto por una razón, y ahora sé por qué. Morí el 17 de enero de 2025, aproximadamente a las 11:19 de la mañana. Nuestro equipo había sido enviado a un sector restringido en las profundidades de la Antártida, un lugar marcado como clasificado bajo capas de trámites burocráticos. La historia oficial era que estábamos estudiando anomalías geotérmicas. ¿La verdad? Estábamos rastreando señales, vibraciones de baja frecuencia y pulsos electromagnéticos que se originaban a kilómetros de profundidad bajo el hielo. Señales que no coincidían con ningún fenómeno geológico conocido. Había algo ahí abajo, algo que se suponía que no debía ser perturbado. No creí ninguna de las advertencias. Me reí de los rumores, incluso cuando los lugareños, pocos y distantes entre sí, susurraban historias sobre las zonas selladas y prohibidas. Lo descarté como superstición. Pero todo eso cambió en el momento en que caí a través de ese hielo. Estuve clínicamente muerto durante 12 minutos que reescribieron todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre la realidad, sobre lo que hay más allá del velo de la vida y la muerte. Regresé con conocimientos que nunca debieron llegar al público. Vi cosas que no puedo dejar de ver, escuché verdades que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y en el momento en que desperté, supe que algo había cambiado, no solo en mí, sino en el mundo mismo. Las fuerzas de las que alguna vez me burlé como mitos son reales y se están preparando para algo enorme. He debatido durante semanas si debía permanecer en silencio, si debía enterrar lo que vi y fingir que nunca sucedió. Pero no puedo. Hay demasiado en juego. La gente merece saber lo que viene. Merece saberlo. Así que aquí estoy, un científico, un escéptico, un hombre alguna vez regido únicamente por la lógica, diciéndoles, todo está a punto de cambiar, y comienza debajo del hielo antártico. Se suponía que no deberíamos estar allí. Las coordenadas que recibimos para la misión no existían en ninguna base de datos satelital civil. Incluso nuestra ruta de vuelo hacia el continente había sido redactada en los registros y los dispositivos GPS que trajimos fueron modificados para restringir el mapeo más allá de un cierto rango. La región se encontraba en lo profundo de lo que se conoce como la Zona de Acceso Especial Antártico, una franja de territorio tan estrictamente controlada que incluso el personal militar necesita múltiples niveles de autorización para acercarse a ella.
La narrativa pública lo presenta como protegido ambientalmente, pero eso es mentira. La verdadera razón por la que está sellado no tiene nada que ver con los pingüinos o la estabilidad de los glaciares, sino con lo que hay debajo. La misión fue aprobada bajo la apariencia de un estudio geológico, financiado por un contratista de defensa privado con vínculos con múltiples gobiernos del mundo. Me contrataron como geofísico principal responsable de analizar las anomalías subterráneas detectadas durante un escaneo de largo alcance de la región. Los datos que nos llevaron hasta allí tampoco eran públicos. Provino de barridos satelitales clasificados que detectaron pulsos electromagnéticos rítmicos y consistentes, demasiado regulares para ser naturales y demasiado profundos para ser creados por el hombre, al menos según los estándares conocidos. Debería haberlo cuestionado más. Debería haber preguntado por qué se investigaba una anomalía geológica en virtud de un acuerdo militar de confidencialidad. Debería haberme preguntado por qué el campo estaba rodeado de personal armado o por qué nuestras comunicaciones se enrutaban a través de una red privada cifrada que evitaba todos los canales satelitales tradicionales. Pero estaba demasiado concentrado en la ciencia, en la emoción del descubrimiento, en demostrar mi valía. Nuestra base de operaciones era una estación de investigación móvil avanzada, un híbrido entre un laboratorio y un búnker, que llegó por puente aéreo semanas antes de nuestra llegada. Estaba equipado con todo lo que necesitábamos: perforadoras criogénicas, conjuntos de radares multifrecuencia, trianguladores EMF e incluso un generador de imágenes sísmicas clasificadas. No se nos permitía fotografiar ni estudiar más allá de la operación en superficie. En el momento en que llegamos, supe que algo estaba mal. El aire se sentía más pesado, no solo por la altitud o el frío, sino cargado, como justo antes de que cayera un rayo. El hielo no se comportó como debería. Nuestras perforadoras encontraron huecos donde debería haber habido una estratificación sólida. Las lecturas térmicas fluctuaron enormemente sin una fuente geotérmica clara. Y luego estaban las voces, no audibles, sino más bien susurros, más allá de la percepción. Zumbidos suaves y rítmicos que resonaban en el equipo por la noche. Nos dijimos que era una interferencia, pero no lo fue. No se obtienen pulsos sincronizados en 5 equipos diferentes por coincidencia. Algo se estaba acercando, o tal vez tratando de liberarse. Se nos ordenó que nos centráramos en los datos, no en las anomalías. Cíñete a la misión, repetía nuestro responsable todas las mañanas a través de comunicaciones cifradas. No era parte del equipo científico. Era militar, simple y llanamente, y dejó claro que ciertos descubrimientos no debían documentarse en el informe oficial. En el centro de nuestra investigación se encontraba el sitio de perforación Z, un lugar elegido específicamente debido a la intensidad de las señales detectadas allí. Las señales no fueron aleatorias. Siguieron un patrón, casi como un idioma. Cada 108 minutos, un pulso, ni sísmico ni tectónico, algo completamente distinto. Mi colega, el Dr. Rosenthal, teorizó que podría ser artificial, algún tipo de transmisión subterránea. Entonces nos reímos de ello, risas nerviosas, de esas que brotan cuando tus instintos gritan y tu lógica no tiene respuestas. El equipo de perforación era de última generación y capaz de penetrar varios kilómetros de hielo con una extracción de núcleos de precisión. Pero a unos 3.200 metros de profundidad, las cosas empezaron a fallar. Las brocas se hicieron añicos sin explicación. Las lecturas se corrompieron. Las temperaturas aumentaron en áreas localizadas mucho más allá de lo que deberían producir las bolsas geotérmicas naturales. Uno de los ingenieros, Paul, juró haber visto movimiento en el escáner infrarrojo, como firmas de calor moviéndose justo debajo del hielo, pero no apareció nada en las imágenes térmicas. A medida que profundizamos, comenzamos a encontrar estructuras, superficies lisas donde debería haber capas glaciales caóticas. Ángulos rectos perfectos. Ecos que devolvían geometrías imposibles. Bromeábamos sobre la Atlántida y las ruinas alienígenas, pero una parte de nosotros no bromeaba.
No se encuentran esquinas de piedra de 90 grados a 3 metros debajo de una capa de hielo natural. Simplemente no lo haces. Una noche, mientras revisaba los registros sísmicos, me topé con algo que se suponía que no debía ver, un mapa superpuesto clasificado sincronizado por error con mi consola. Mostraba una cuadrícula, no geológica, sino arquitectónica. Enormes cámaras, pasadizos, sectores enteros perfilados bajo el hielo. Luego vino el apagón. Todas las comunicaciones externas murieron. Sin enlace satelital, sin contacto por radio. Incluso la red interna se cayó. Una voz chisporroteó brevemente a través del megafonía de la base, confusa y distorsionada, pero inequívocamente urgente: código negro, Z violado. Evacuaron a la mayor parte de la tripulación al amparo de la oscuridad, pero yo me quedé con un equipo reducido para continuar la operación. Quería saber qué habíamos tocado. Esa fue la última decisión racional que tomé, porque en 24 horas, el suelo debajo de nosotros comenzó a temblar y caía a través del hielo hacia una verdad que nadie debía descubrir. Punto imposible. Bajo kilómetros de hielo glacial, nuestras unidades de GPS funcionarían en un momento y al siguiente se desviarían violentamente de su rumbo. Realizamos diagnósticos, reemplazamos baterías y recalibramos el software. Nada lo arregló. Entonces llegaron las señales de radio. Por la noche, cuando la base estaba en silencio y el viento había amainado, comenzamos a captar un audio extraño a través de las líneas tranquilas. Ni estática, ni interferencia, eran susurros. Frases inconexas, distorsionadas, fragmentos de discurso en ningún idioma que reconociéramos. Al principio, pensamos que alguien podría estar haciéndonos una broma o que se estaban filtrando frecuencias perdidas desde otra estación de investigación. Pero no había estaciones en cientos de kilómetros a la redonda y las voces no cesaban. Se volvieron más claros. Grabé un caso personalmente. Eran las 3:17 de la madrugada y estaba revisando los registros del radar cuando el monitor de la comunicación principal cobró vida con suaves voces en capas. No fue un galimatías, fue estructurado, intencional. Una frase en particular se repite una y otra vez: el sello se está adelgazando. El observador se agita. Intenté reproducirlo para el resto del equipo a la mañana siguiente, pero la grabación había desaparecido, corrompida sin posibilidad de recuperación. No existía ninguna copia de seguridad. Todo rastro digital había sido borrado. Aún más inquietante es que algunos miembros del equipo comenzaron a experimentar síntomas físicos, dolores de cabeza, náuseas e insomnio. Una de las ingenieras, Emily, afirmó que había visto una sombra moverse sobre la nieve en medio de la noche, humanoide, alta, pero desapareció en el momento en que giró la cabeza. Lo descartábamos como estrés o exceso de trabajo, pero todos lo sentíamos, una creciente sensación de malestar que se deslizaba por nuestros huesos como el frío. Solo este escalofrío venía del interior. A pesar de toda mi formación, de toda mi fe en la razón, no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. No por satélites o aviones espías, sino por algo más antiguo, más cercano, debajo de nosotros. Una noche, mientras monitoreaba los registros sísmicos, noté una desviación. El pulso de 108 minutos había cambiado, no solo una vez, sino 3 veces seguidas. El espacio ahora era irregular, casi como si respondiera a algo. Revisé nuestros registros de perforación y me di cuenta de que la desviación había comenzado exactamente cuando nuestro equipo superó un umbral de profundidad específico, 3.888 metros. Ese fue el momento en que todo empezó a acelerarse. Los susurros se hicieron más frecuentes y las sobretensiones electromagnéticas se hicieron más fuertes. Las baterías se agotaron en minutos. Nuestros sensores de campo comenzaron a dispararse con cargas eléctricas, a pesar de que no había tormenta ni ningún desencadenante atmosférico. En un momento dado, un dron lanzado para explorar la capa de hielo simplemente cayó del cielo en pleno vuelo. Cuando lo recuperamos, la memoria integrada se había borrado.
A estas alturas, incluso los más escépticos entre nosotros habían dejado de buscar explicaciones racionales. Algo antinatural estaba en juego y ninguna de nuestras herramientas o entrenamiento nos había preparado para ello. Me quedaba mirando los campos de hielo por la noche y juraba que el cielo brillaba mal, como si algo invisible presionara contra el velo de nuestra realidad, esperando a que profundizáramos un poco más. Aún así, seguimos adelante. Porque a pesar de las advertencias, a pesar de los susurros, los fallos y las sombras, éramos científicos y queríamos respuestas. No nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde de que las respuestas nunca debían encontrarse. Sucedió más rápido de lo que pude reaccionar. Estábamos trabajando en el sitio de perforación Z, rodeados de un imponente silencio blanco. El sol estaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras vidriosas sobre el hielo. El viento había amainado y el aire estaba anormalmente quieto, como si el propio continente estuviera conteniendo la respiración. Estaba regresando de la tienda sísmica, llevando un disco duro cargado con datos de escaneo nuevos, cuando lo sentí, un temblor, sutil al principio. Lo suficiente como para hacer que la nieve bajo los pies se mueva de forma poco natural. Entonces el hielo se rompió. No hubo ninguna advertencia, ningún estallido fuerte ni una ruptura dramática. Solo un estallido agudo y repugnante, como si el hielo bajo tensión finalmente cediese. Miré hacia abajo y vi como una telaraña de fracturas estalló debajo de mis botas. Un momento después, el suelo desapareció. Estaba cayendo. No hubo tiempo para gritar, ni momento para procesar. Un segundo, estaba sobre hielo sólido. Al siguiente, estaba cayendo al aire libre, rodeado por una cegadora ráfaga de nieve y fragmentos de luz helada. El frío me golpeó como un camión, violento, devorador, como si me hubiera sumergido en nitrógeno líquido. Mi aliento se desvaneció. Mis extremidades se bloquearon. Ni siquiera podía prepararme para el impacto. Pero el impacto nunca llegó, o al menos no como esperaba. Seguí cayendo a través de capas de hielo, pasando por paredes azules brillantes resbaladizas por la escarcha antigua. Capté destellos de lo que parecía piedra lisa, enterrada en lo profundo del glaciar, extrañas tallas grabadas en superficies que deberían haber estado enterradas durante milenios. Luego todo se confundió en la oscuridad. Una presión se acumuló en mi pecho, como si mis pulmones estuvieran siendo aplastados desde adentro. El tiempo se ralentizó. Recuerdo haber pensado, esto es todo. Me estoy muriendo. Pero al principio no sentí miedo, solo entumecimiento. Un silencio pesado se apoderó de mí, espeso y absoluto. Sin viento, sin sonido. Solo el torrente de sangre en mis oídos. Incluso eso empezó a desvanecerse. Estaba solo en el abismo. Entonces sucedió algo extraño. A medida que la conciencia se desvanecía, comencé a flotar, no hacia abajo, sino hacia afuera. Era como si mi conciencia se separara de mi cuerpo. Pude ver de nuevo, pero no con mis ojos. Estaba flotando, observando cómo se desarrollaba la escena como si estuviera suspendida justo sobre el hielo. Mi cuerpo yacía arrugado cerca de la base del abismo, parcialmente enterrado en un montículo de nieve destrozada y escombros. La sangre floreció lentamente debajo de mí, congelándose casi instantáneamente en el frío intenso. Mis extremidades estaban torcidas de forma antinatural. Un brazo se había roto a la altura del codo. Mi casco se había abierto. No había duda, estaba muerto. Debería haber entrado en pánico, haber gritado y haber intentado luchar contra ello. Pero no lo hice. No sentí nada, ni dolor, ni peso. Solo una especie de claridad distante, como si estuviera observando la muerte de otra persona. Y entonces los vi, mi equipo. Estaban por encima de la fisura, mirando horrorizados hacia abajo, gritando mi nombre. Ahora podía oírlos, aunque el sonido llegaba amortiguado, como a través de un cristal grueso. Se bajó una cuerda de rescate.
Alguien, creo que Paul, estaba intentando descender. Emily estaba sollozando en su radio, su voz se quebraba mientras repetía la llamada de emergencia una y otra vez. El doctor Pierce está caído. No se mueve. No hay respuesta. Jesús, que alguien nos ayude. Quería decirles que estaba bien, que podía verlos. Pero no tenía voz ni cuerpo para moverme. Simplemente estaba allí, suspendido entre dos mundos. Y fue entonces cuando vi algo más, figuras paradas al borde del abismo, justo más allá de donde tocaba la luz del sol. Al principio pensé que era mi visión la que me estaba engañando. Pero estaban allí, altos, quietos, vestidos de blanco. No iban vestidos con parcas ni trajes de supervivencia, nada parecido a nosotros. Brillaban débilmente, sus contornos parpadeaban como llamas de velas al viento. Y estaban mirando, no con pánico, no con preocupación, sino con conocimiento. Me volví instintivamente, buscando algo, cualquier cosa que me anclara. Pero el hielo, el cielo, mi equipo, todo empezó a desvanecerse. Una nueva luz surgió detrás de mí, más cálida que el sol antártico, increíblemente brillante, pero no cegadora. Pulsaba con energía, zumbando con una frecuencia que sentí más que oí. Y yo estaba siendo atraído hacia eso. El frío, el dolor, el miedo, desaparecieron. Todo lo que quedó fue una sensación que solo puedo describir como rendición ingrávida. Una paz tan profunda que hacía que todo lo demás pareciera ruido. Luego, justo antes de que la luz me envolviera por completo, miré hacia atrás por última vez. Mi cuerpo todavía estaba allí, roto, inmóvil. Mi equipo todavía estaba luchando por llegar hasta mí. Pero algo más había llegado, sombras arrastrándose por el hielo, susurrando donde no soplaba el viento. Se deslizaban como humo, invisibles para los vivos pero inconfundibles para mí. Rodearon el borde de la fisura como depredadores. Y supe, sin que me lo dijeran, que no venían por mi cuerpo. Vinieron por mi alma. Me cerní sobre la escena como un observador silencioso, ingrávido y libre de la gravedad o la respiración. Mi cuerpo sin vida yacía retorcido en el fondo de la grieta de hielo, inmóvil, anormalmente quieto. La sangre se detuvo debajo de mi costado, manchando la nieve pura de un rojo intenso color vino que se congeló casi al instante. Debería haber sentido horror, repulsión e incluso pánico. Pero no hubo nada de eso. Solo una calma extraña y surrealista. Era como ver desarrollarse la tragedia de otra persona detrás de una pared de cristal. A mi alrededor, el tiempo parecía estirarse y distorsionarse. Podía verlo todo, todo con una claridad imposible. Mis sentidos se intensificaron, pero ya no eran físicos. No oía con los oídos ni veía con los ojos. Simplemente lo sabía. El frío intenso ya no me tocaba. Mis huesos rotos, mis costillas aplastadas y mis pulmones congelados no significaban nada aquí. Había salido de los límites de la carne. Mi equipo trepó por encima del abismo. Paul y Emily gritaban órdenes, intentando colocar el cabrestante de rescate. Uno de los mensajes de texto, Devon, intentó frenéticamente llegar al campamento base. Su voz estaba tensa por el pánico. Sus palabras fueron fuertes, agudas, teñidas de miedo. Pero debajo de su conmoción, algo más se agitó. Algo más. La radio que aún colgaba de mi parca destrozada crepitaba, no con estática, sino con una voz. No, no una voz, un coro. Tonos en capas que vibran justo por debajo del umbral del oído humano. No hablaba en inglés. Ni siquiera era un idioma que pudiera identificar. Pero lo entendí, instintivamente. La puerta se rompe. La sala se está adelgazando. El vigilante ya no duerme. Las voces resonaron en mi mente como una vibración a través de un hueso. Miré hacia arriba, no con los ojos, sino con algo más profundo. Y fue entonces cuando los vi,
3 figuras de pie en silencio a lo largo de la cresta de la grieta, bañadas en una suave luminiscencia blanca. No hablaron, no se movieron. Su forma brillaba ligeramente, como ondas de calor en el pavimento. No tenían rasgos discernibles, pero irradiaban un poder que me sacudió hasta lo más profundo. No eran humanos. No eran ángeles, al menos no como nada de lo que había imaginado. Pero ellos estaban allí, observando. Y no estaban solos. En los rincones de la escena, deslizándose sobre el hielo como humo, aparecieron los oscuros, sombras con forma. Su forma cambiaba con cada segundo, nunca completamente sólida, pero innegablemente presente. Deambulaban por los bordes de mi equipo, invisibles, no sentidos, pero hambrientos. Susurraron en el mismo lenguaje vibrante, aunque más oscuro, más frío, no palabras, sino intenciones. Podía sentir lo que querían, miedo, desesperación, acceso. Se movían como buitres, dando vueltas en círculos en un campo de batalla. Atraído por el momento en que la muerte abrió un pasaje entre mundos. No podían tocar a los vivos, todavía no. Pero podrían rodearlos, presionarlos. Influencia. Su presencia provocó un escalofrío en el espacio espiritual que ahora ocupaba. Incluso sin un cuerpo, retrocedí instintivamente. Uno de ellos se deslizó cerca de mi cuerpo. Se inclinó, no con los ojos, sino con conciencia. Inspeccionándome. Juzgando. Decidir. Entonces vino la luz. Pulsaba desde arriba, bañando todo en oro brillante. Las entidades oscuras chillaron, no de forma audible, pero sí con un grito mental que resonó en mi ser. Se retorcieron y huyeron, retirándose hacia grietas y sombras, desapareciendo bajo el hielo. Las figuras brillantes no se movieron. No era necesario. Su sola presencia fue suficiente. Me volví hacia la fuente de luz, atraído hacia ella como la gravedad. No era cegador, estaba vivo. Un túnel cálido y radiante se extendía hacia lo desconocido, rebosante de poder y paz. Sentí que me arrastraban, no con fuerza, sino con suavidad, como la corriente de un río. Sabía instintivamente que si avanzaba, no habría vuelta atrás. Luego una voz. Ethan. Resonó en lo más profundo de mi ser, a la vez atronador e íntimo. Una voz que no solo hablaba, me conocía, me llamaba, me amaba. En el momento en que lo escuché, todas las creencias que alguna vez había tenido, cada duda, cada teoría, cada defensa que había construido como hombre de ciencia se hicieron añicos. No necesitaba preguntar quién era. Ya lo sabía. Y él me estaba esperando, más allá de la luz. La luz me atrajo, no con fuerza, sino con invitación. No fue solo iluminación. Estaba vivo. Latía con calidez, con paz, con algo para lo que no tenía ningún término científico. Estaba flotando hacia él, ingrávido y libre. Y cuanto más me alejaba de mi cuerpo destrozado, más se desvanecía todo lo que alguna vez había conocido. No había miedo, ni confusión, ni pánico, solo una abrumadora sensación de ser conocido. No solo observado o comprendido, sino total y absolutamente conocido. Cada pensamiento que había tenido, cada miedo que había enterrado, cada arrepentimiento que llevaba, todo quedó al descubierto ante la presencia a la que me acercaba. Y aún así, fui amado. El túnel no era estrecho como los que se ven en las películas. Se extendía infinitamente en todas direcciones, un vasto corredor de luz fluida que brillaba con colores para los que no tenía palabras. Bailaron, se fusionaron, cantaron, no con sonido, sino con emoción. Era como si el aire estuviera vivo, vibrando con armonía y memoria. Como si estuviera atravesando el aliento de la eternidad misma. Y luego me detuve. El movimiento cesó, aunque no me había sentido caminando, ni volando, ni siquiera moviéndome en el sentido físico. Yo estaba ahí, de pie. Pero no sobre el hielo.
No en el abismo. En algún otro lugar. La superficie bajo mis pies era sólida, pero no terrestre. Pulsaba débilmente con energía, como si el suelo mismo fuera una parte viva de este reino. Y entonces apareció. Al principio, era solo luz, un brillo tan puro y poderoso que parecía doblar el espacio a su alrededor. Pero mientras me concentraba, comencé a ver una forma dentro del resplandor, un hombre, vestido de un blanco tan brillante que brillaba como un rayo. Con una presencia tan inmensa, tan abrumadora, que sentí temblar mi esencia misma. Su rostro era familiar y extraño al mismo tiempo. No porque reconociera rasgos, sino porque cada fibra de mi ser lo reconoció. No se parecen a nada que haya visto jamás, profundos pozos de amor y tristeza, de poder y paz. No solo me miraron, miraron dentro de mí, más allá de la carne, más allá del alma, hacia la huella eterna de quien yo era. Ethan. Cuando habló, su voz no se escuchó, fue experimentado, como un trueno envuelto en terciopelo, resonando en cada molécula de mi ser. El sonido llevaba consigo un peso de verdad que borraba toda duda. No estabas destinado a morir todavía. Hay algo que debes ver. Caí de rodillas, no porque me lo dijeran, sino porque no había otra respuesta posible en su presencia. Quedé completamente expuesto, pero no condenado. Mi arrogancia, mi orgullo, mi incredulidad, todo se desmoronó como polvo ante tanta compasión. No entiendo, susurré, mi voz era más pensamiento que sonido. Soy un científico. Yo no creía en nada de esto. Su expresión se suavizó, sus ojos se llenaron de un amor inconmensurable. Y sin embargo, aquí estás. Lágrimas que no sabía que aún podía derramar corrían por mi rostro, aunque no tenía cuerpo para producirlas. Fue como si mi alma llorara al comprender que todos mis años de búsqueda, de excavación, de intento de cuantificar el universo solo habían arañado la superficie de lo que era verdaderamente real. Me tendió la mano, no con fuerza, sino con paciencia, una invitación, no una orden. Lo que habéis descubierto bajo el hielo no estaba destinado a ser encontrado y, sin embargo, ha comenzado. Flashes surgieron en mi mente, visiones del sitio de perforación, las señales, las sombras deformes bajo la superficie, mi equipo, los instrumentos que fallaban, los susurros. Lo vi todo de nuevo y esta vez lo entendí. Habíamos desencadenado algo roto, un límite que se había mantenido durante milenios. ¿Pero qué es? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Qué hay ahí debajo? ¿Por qué estaba escondido? Desvió la mirada por un momento, y en ese breve silencio, sentí una pena más profunda que cualquier cosa que jamás hubiera sentido. Porque lo que hay debajo es más antiguo que el hombre, y no de este mundo. Fue sellado para tu protección. Un escalofrío recorrió mi espíritu. Entonces, ¿por qué me muestras esto? ¿Por qué a mí? Se volvió hacia mí y su mirada atravesó el núcleo de lo que yo era. Porque buscaste la verdad y ahora debes llevarla. Mi corazón, o lo que fuera que ahora latiera dentro de mí, dolía bajo el peso de esas palabras. No era digno. No entendí lo suficiente. Había dudado de él toda mi vida y, sin embargo, aquí estaba él, confiándome algo tan vasto, tan aterrador, que amenazaba con colapsar todo mi marco de realidad. ¿Me creerán? Yo pregunté. Se quedó en silencio por un momento y luego habló en voz baja. Algunos lo harán. La mayoría no. Pero esa no es tu carga. Tu carga es decírselo. Lo que hagan con la verdad es su responsabilidad. Asentí lentamente, aunque mi mente estaba llena de preguntas. No estaba listo. No fui suficiente. Pero de algún modo eso no parecía importar. Extendió su mano nuevamente. Ven, Ethan. Hay más que debo mostrarte. Y sin dudarlo lo tomé. En el momento en que tomé su mano, el mundo a mi alrededor cambió. El radiante corredor de luz se desvaneció, reemplazado por una vasta extensión,
silenciosa, quieta e infinita. No estaba parado sobre nada, pero me sentía anclado. No estaba volando, pero flotaba. A mi lado, Jesús permaneció, una presencia constante de fuerza y paz, con su mirada fija hacia adelante, inquebrantable. Entonces la vista se formó ante nosotros, la tierra, suspendida en el espacio, girando lentamente, serena y hermosa en su aislamiento. Pero esta no era la tierra que yo conocía. Brillaba, no con la luz del sol, sino con capas, dimensiones de luz y sombra colocadas sobre su superficie como velos. Algunos brillaban con brillo divino, otros palpitaban con algo más oscuro, enterrado y esperando. Vi puntos de brillo esparcidos por todo el mundo, lugares de oración, de resistencia, de verdad. Pero también vi nubes parpadeantes, como humo hecho de engaño, que se extendían por ciudades, naciones y regiones enteras. Y entonces lo vi, la Antártida. Desde este punto de vista divino, parecía diferente, no el páramo blanco, árido y monótono que se ve en las imágenes de satélite, sino una fortaleza. Un perímetro. Una pared. Se curvaba alrededor de la base del continente como el borde de una colosal vasija antigua. Sus bordes son demasiado perfectos, demasiado deliberados. El hielo se elevaba en escarpados acantilados, no formados, sino colocados. ¿Qué es esto?, pregunté, apenas capaz de pronunciar las palabras. Jesús volvió su mirada hacia el hielo y respondió. Lo que ves ahora es lo que siempre ha sido, antes de que a los hombres se les enseñara a olvidar. Cuando miré más de cerca, la escala me abrumó. Los muros no fueron formados por la naturaleza, eran lisos, uniformes en altura y se extendían a lo largo de miles de kilómetros en un límite perfecto alrededor de algo en el centro del continente. Esto no fue una deriva glacial, era arquitectura, construcción, diseño. Estos no son naturales, dije, más como una comprensión que como una pregunta. No, respondió. Son focas. Esa palabra me golpeó como un rayo, sellos, no límites, no vallas, barreras colocadas con un propósito, sellado. Lo que Jesús no respondió de inmediato, sino que volvió a extender su mano y la vista cambió. Me acercaron más y la ilusión de nieve y viento desapareció. Debajo del hielo, ocultas por capas de escarcha y tiempo, había estructuras masivas, perfectamente simétricas. Algunas parecían torres, otros, paredes. Unas amplias salas abiertas con techos que eclipsaban a las catedrales humanas más grandes. Pero estas estructuras no estaban muertas. Tiraron débilmente, como si estuvieran vivos, o como si algo debajo de ellos lo estuviera. Esto no fue construido por el hombre, susurré. No, dijo Jesús. Fue construido para contener lo que vino antes de él. Entonces vi la historia, no en años ni en fechas, sino en acontecimientos, mucho antes de la civilización humana, antes del tiempo registrado. Seres no nacidos de la tierra caminaron por el mundo. Algunos estaban radiantes, alineados con el Creador. Otros cayeron, corrompidos por el orgullo, la rebelión y el hambre de adoración. Los que cayeron fueron arrojados, no al fuego, sino a prisión bajo la tierra, bajo el hielo. La región antártica había sido elegida como prisión. Su aislamiento y hostilidad eran perfectos para ocultarse. Pero los sellos no estaban hechos de piedra ni de acero. Estaban hechos de autoridad divina, forjados por decreto y estratificados bajo el reino físico. Las paredes de hielo que el mundo cree son simplemente los extremos de la naturaleza, son la capa más externa de una cerradura cósmica. Sentí mi espíritu temblar. Todo este tiempo, dije, pensamos que era solo nieve y hielo. Un continente muerto. Jesús asintió solemnemente. Ese fue el engaño. No ocultar lo que había allí, sino evitar que los hombres miraran demasiado de cerca. Y ahora hemos comenzado a perforar, dije en voz baja, mi mente se aceleró. Estamos rompiendo los sellos. Sí, dijo.
No todos a la vez, pero se han formado grietas. Cada una debilita la frontera. Visiones atravesaron mi conciencia, equipos de científicos vitoreando mientras los simulacros alcanzaban nuevas profundidades, líderes en salas ocultas examinando muestras de núcleos que brillaban con energía antinatural, susurros de conocimientos antiguos redescubiertos. Pero lo que vi debajo de todo esto fue una profunda arrogancia, la creencia de que el hombre podía descubrir cualquier cosa, tocar cualquier cosa, sin consecuencias. ¿Qué hay ahí abajo?, pregunté, ya temiendo la respuesta. Jesús me miró con los ojos llenos de tristeza. Son los primeros engañadores. Los enemigos más antiguos. Y no están muertos, solo atados. Una nueva imagen tomó forma, una ciudad enterrada bajo kilómetros de hielo, más grande que cualquier otra en la Tierra. Su arquitectura era imposible, cambiante, viva. Torció mi percepción con solo mirarlo. En el centro había un trono, no de oro ni de joyas, sino de un material negro que parecía absorber la luz. A su alrededor había figuras encadenadas, dormidas, pero moviéndose. No parecían humanos. No parecían extraterrestres. Parecían mal. ¿Se levantarán?, pregunté, con la voz quebrada. Si los sellos se rompen, sí. Y el mundo no los verá tal como son. No al principio. Me di la vuelta, incapaz de procesar la enormidad de aquello. Todo lo que había creído sobre nuestro mundo, sobre la historia, sobre la verdad, estaba todo incompleto. Habíamos estado caminando sobre una prisión, ciegos a los monstruos que dormían debajo. ¿Por qué mostrarme esto?, le pregunté de nuevo, desesperada. ¿Qué puedo hacer? Puso una mano en mi hombro. Porque has visto el engaño con tus propios ojos, y ahora debes advertir a los que todavía creen en la mentira. Miré hacia la Tierra, hacia la Antártida, hacia el sello reluciente que la humanidad estaba cada vez más cerca de romper. Y supe que todo estaba a punto de cambiar. Y la evolución, un implante biotecnológico, presentado no como un chip sino como algo aún más avanzado, orgánico, adaptativo, conectado directamente a la red neuronal. Se comercializó como una mejora cuántica, un paso final en la evolución humana. Los gobiernos no lo impusieron, la gente lo exigía. Hicieron fila para recibirlo, lo celebraron, transmitieron su transformación y con orgullo les dijeron que los haría más fuertes, más inteligentes, inmunes a las enfermedades e incluso eternos. Y cumplió. Al principio, ¿es eso?, le pregunté a Jesús en voz baja. La marca, asintió con la cabeza, su expresión llena de tristeza. Sí, aunque no se llamará así, por el amor de mi corazón. Pero no hay fuerza ni coerción, la gente lo está eligiendo. Ese es el engaño, dijo. No lo verán como esclavitud, lo verán como salvación. Vi al mundo abrazar este nuevo poder. El implante, o lo que sea que realmente fuera, se convirtió en el estándar. El acceso a la medicina, el empleo, la educación y, finalmente, incluso los sistemas financieros quedaron ligados a ello. No por mandato de la tiranía, sino incentivado por la conveniencia y la necesidad. Sin él, dijo Jesús, la vida será cada vez más difícil. Aquellos que se nieguen serán etiquetados como retrógrados, peligrosos e incluso odiosos. Vi gente condenada al ostracismo, familias destrozadas, iglesias divididas. Los líderes espirituales debatieron desde sus púlpitos, algunos advirtieron de lo que realmente era, otros predicaron que era una bendición de Dios mismo. Las líneas se difuminaron, la verdad se volvió subjetiva y la moralidad fluida. Y a pesar de todo, el mundo aplaudió, el amanecer de una nueva era. ¿Qué hace?, yo pregunté. ¿Qué les pasa cuando lo aceptan? Jesús se volvió hacia mí y sus ojos llevaban el peso de la eternidad. Los corta, dijo. No solo de la verdad, sino de mí. Sentí que la verdad recorría mi alma. Esas personas, miles de millones,
no estaban siendo castigadas, estaban siendo cortados. Su conexión con lo divino silenciada. Su capacidad para sentir la presencia de Dios, para sentir convicción y para clamar de arrepentimiento quedó silenciada. No porque se sintieran obligados, sino porque optaron por cambiar su identidad creada por algo sintético. El enemigo no tomará sus almas por la fuerza, continuó Jesús. Él los convencerá de que los regalen. Entonces lo vi no como un juicio, sino como una consecuencia. Como una rama cortada del árbol, marchitándose, aunque todavía parecía viva. Estas personas caminaban, hablaban, reían y creaban, pero sus espíritus estaban vacíos. La luz dentro de ellos parpadeó y luego se apagó. Y aún así lo celebraron. Esto es peor que una mentira, dije. Es una elección envuelta en una promesa. Jesús asintió solemnemente. Y el mundo lo llamará amor. Las lágrimas llenaron mis ojos. Entonces, ¿cómo lo detenemos? No se puede detener lo que se ha predicho, dijo, pero se puede despertar a quienes escuchen. No todos seguirán a la multitud. Algunos recordarán la verdad. Algunos se mantendrán firmes. Por eso debéis hablar. Miré hacia el mundo en la visión, brillante en la superficie, hueco por debajo. Un Edén falso, una actuación cuidadosamente escenificada que esconde cadenas bajo mantos de luz. Pensarán que son libres, susurré, y en eso estarán más atados. La visión comenzó a desvanecerse nuevamente y me quedé con la última imagen grabada en mi espíritu, un mundo sonriente caminando voluntariamente hacia la extinción espiritual, no porque no tuvieran otra opción, sino porque estaban convencidos de que habían tomado la decisión correcta. La visión se desvaneció lentamente, como la niebla que se aleja del sol de la mañana. La ciudad bajo el hielo se disolvió en luz, y el futuro que había visto, el engaño, la marca, la elección, flotaron hacia la periferia de mi conciencia. Solo una cosa permaneció constante, Jesús. Él estuvo a mi lado, inquebrantable, radiante, eterno. Quería quedarme. Cada parte de mí anhelaba permanecer en esa presencia, donde el miedo no podía tocarme, donde la verdad ya no era cuestionada, sino vivida. Pero incluso antes de que pudiera pronunciar las palabras, supe lo que diría: debes regresar. Las palabras me traspasaron, no con dolor sino con peso. Sabía lo que significaba regresar. Sabía en lo que me encontraría: ridículo, incredulidad, represión. Pero más que eso, sabía que lo que había visto no estaba destinado a quedarse conmigo. Estaba destinado a ser compartido. ¿Me creerán siquiera? Yo pregunté. Jesús me miró y sentí su dolor, no solo por mí sino por el mundo. Muchos no lo harán, algunos lo harán, pero se debe decir la verdad, incluso cuando se ignore. Puso su mano sobre mi hombro, su toque era cálido, tranquilizador, pero todavía cargado de un poder incomprensible. Intentarán silenciarte. Habla de todos modos, las palabras ardieron en mi alma. ¿Estaré solo? Susurré. Nunca. Y entonces, antes de que pudiera volver a hablar, antes de que pudiera suplicar que me quedara un momento más, su mano presionó suavemente contra mi pecho. La luz a nuestro alrededor surgió, inundando mis sentidos. Sentí que me deshacía, no por miedo, sino por un propósito, como si estuviera siendo retejido en el mundo físico que había dejado atrás. El calor se desvaneció y el frío volvió. Jadeé. El primer aliento fue como si le hubieran dado un puñetazo de adentro hacia afuera. Mis pulmones ardían con fuego y escarcha. Mis ojos se abrieron de golpe ante luces cegadoras y movimientos frenéticos. Gritó la alarma. Unas manos agarraron mis brazos, presionando, estabilizando. Voces que pedían signos vitales, oxígeno y autorización del desfibrilador. Código azul. ¿Ha vuelto? Repito, ¿ha vuelto? Una enfermera gritó. Un médico tropezó hacia atrás. Los instrumentos cayeron al suelo.
Estaba en un hospital, vivo, apenas. Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva, como si hubiera tragado hielo. Una enfermera se inclinó sobre mí, con los ojos muy abiertos, susurrando algo sobre un milagro. Vi la hora en el reloj detrás de ella. Llevaba 12 minutos muerto, sin pulso ni actividad cerebral. La habitación se arremolinaba en confusión, pero dentro de mí, todo estaba en silencio. Recordé todo, el hielo, la caída, la visión, los sellos, las entidades, la marca y la voz que me dijo que hablara, aunque intentaran silenciarme. Cerré los ojos brevemente y las lágrimas se deslizaron por mis mejillas, no por el dolor, sino por saberlo. Había regresado con más que recuerdos. Había regresado con una misión. Me llamarían delirante, dirían que tuve alucinaciones, que la pérdida de oxígeno y el trauma crearon visiones en mi mente. Pero se equivocarían y yo hablaría de todos modos. No perdieron el tiempo. A las pocas semanas de mi regreso, el mundo cambió. Los titulares comenzaron a aparecer, primero como historias marginales, anomalías magnéticas inusuales detectadas bajo el hielo antártico. Los científicos descubren estructuras antiguas en la Antártida. Posibles rastros extraterrestres encontrados en muestras de núcleos. El lenguaje era cauteloso, especulativo, pero lo reconocí tal como era. Estaban tanteando el terreno, calibrando la reacción. Y cuando nadie retrocedió, se abrieron las compuertas. Las principales cadenas comenzaron a informar sobre los descubrimientos históricos bajo el hielo. Los expertos aparecieron en la televisión en horario de máxima audiencia, hablando sobre el potencial de una nueva comprensión de nuestros orígenes. Fue planteado como emocionante, revolucionario y esperanzador. Nunca mencionaron una ciudad sellada, ni las entidades, ni la verdad. En lugar de ello, elaboraron una narrativa cuidadosamente diseñada para apelar al orgullo humano. ¿Qué pasaría si nuestros creadores no fueran divinos, sino avanzados? ¿Podríamos ser parte de una familia cósmica esperando reunirse? El público se lo comió. Se emitieron documentales. Los influencers intervinieron. De la noche a la mañana se formó un revuelo global. Y detrás de todo, pude ver las huellas dactilares de quienes lo sabían, los que lo habían mantenido oculto. Los que siempre habían planeado publicarlo en sus términos. Lo vi desarrollarse desde un lado, gritando en el vacío. Intenté entrevistas, publicaciones en línea e incluso reuniones privadas con colegas de la misión. La mayoría no me hablaba. Algunos estaban aterrorizados. Otros ya habían cambiado de tono, repitiendo como loros el mensaje oficial. Cuanto más empujaba, más resistencia encontré hasta que comenzó la amenaza, mensajes anónimos, dispositivos manipulados, vehículos de vigilancia estacionados frente a mi casa durante días seguidos. Sabía lo que estaban haciendo. Querían que me callara. Pero no lo haré. Porque ya no se trata solo de la verdad. Se trata de almas. Así que, si estás leyendo esto, te lo ruego, no creas lo que te dicen. Cuando dicen que los seres bajo el hielo son guías iluminados, no lo crean. Cuando te ofrezcan curación, inmortalidad, conexión, no lo aceptes. Cuando prometen unidad, evolución, trascendencia, no se cumpla. Esto no es un regalo. Es una trampa. El engaño final, que lleva siglos gestándose, está aquí y está envuelto en luz. No os obligarán a elegir el mal. Os convencerán de que el mal es bien, y muchos, muchísimos, lo creerán. Las señales ya están aquí, tecnologías que se aceleran más rápido de lo que la ciencia puede explicar, cambios en la claridad moral, un mundo que se prepara para algo nuevo, algo más grande. Pero no es progreso. Es seducción. Una mano suave que nos lleva a una puerta sellada que nunca debió abrirse. Pero ahora se está resquebrajando. He dicho todo lo que puedo. Lo que hagas con él ya no está en mis manos. Pero los dejo con esto, manténganse despiertos.
Mantente en oración. Aférrate a Jesús, incluso cuando el mundo se burle de ti. Incluso cuando tu iglesia acepta la mentira. Incluso cuando tu familia se aleja. Porque vendrán, no como vencedores, sino como salvadores. Y cuando lo hagan, ya debes saber la verdad.